Bien, vámonos al tema nacional entonces, avancemos a la parte nacional. Eh, bueno, estamos nuevamente con el paro cívico que continúa en Santa Cruz, con la exigencia del censo 2023. Bueno, es interesante plantearlo en el marco de la anterior semana, cuando había el cabildo, el anterior domingo, más o menos había un ambiente como que iban las declaraciones, incluso de los líderes cívicos, de Cuellar como rector y el mismo Camacho era como que ya, ¿no? Pues ya hemos logrado, etcétera, etcétera, pero no pudieron levantar el paro. Incluso la misma noche del anterior domingo hubo bueno, manifestaciones en la casa de los cívicos, bueno, de todos, ¿no? En general. Y bueno, eso marca un poco el carácter de que esto sigue, ¿no? De todas formas, están viendo cómo levantar de una u otra forma esta medida. Pero el problema es, o sea, que aquí cada vez se ve más claro que es básicamente una pulseta política. eh, ya están a punto de llegar a un acuerdo justamente producto de todo esto. El gobierno ya ha sacado su decreto supremo señalando la fecha, eh, que es, bueno, es el 23 de abril del 24. Entonces, bueno, obviamente hay el rechazo por parte de Santa Cruz, que se movilizó por este tema porque querían su consigna, su reivindicación era que sea el 2023, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno está cediendo en que se va a hacer el 24, pero van a tener los resultados rápido y que les van a dar recursos y le van a dar bueno, redistribución de escaños y redistribución de recursos ese mismo año, ¿no? Entonces, bueno, todo eso concentró la atención de la opinión pública, paralizó el país, bueno, una parte del país, hizo que toda la discusión política del país girara alrededor de esto prácticamente durante un mes, ¿no? Estamos casi al mes del paro cívico de Santa Cruz, un mes que Santa Cruz está en paro cívico prácticamente. Y el problema es, o sea, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué se obtiene con este tema del censo? ¿No? Es muy probable que van a tardar en recuperar después de la redistribución bueno, bastante tiempo todo lo que se ha perdido todo este mes de paro, ¿no? En términos globales y generales. El problema es de que quienes van a recibir y administrar esos recursos no son en general los que los están perdiendo, ¿no? Eso denunciamos en su momento de que en general con el paro cívico en Santa Cruz, un paro reaccionario donde realmente el pueblo trabajador es el que está perdiendo, ¿no? Bueno, ya denunciamos el tema de los abusos que hay en distintas empresas, en distintas fábricas, quitándole las vacaciones a cuenta del paro a los trabajadores, haciendo suspensiones sin goce de haberes, eh, prácticamente dejándoles sin sueldo por algunas semanas, si no es un mes, etcétera, bueno, y todavía está por verse, ¿no? Cuando termine este paro, ¿no? Eh, amenazas de despidos, etcétera, para los trabajadores formales, ¿no? Establecidos, y para los, bueno, un montón de compañeros que trabajan a cuenta propia, como son transportistas, gremiales, etcétera, bueno, un terrible perjuicio, ¿no? Bueno, pequeñas personas que tienen un pequeño negocio, etcétera, las pymes, etcétera, bueno, todo eso totalmente arruinado por una reivindicación como es el censo, que obviamente no va a solucionar los problemas, ¿no? Porque se habla de justamente los problemas reales, la gente los llega a plantear, ¿no? Salud, educación, empleo, y lastimosamente, pero la gente confundida piensa que el censo va a darle salud, educación y empleo, y eso es falso, ¿no? No se soluciona de esa forma, y lo peor es que al final el censo no genera ningún recurso, todo es redistribución, y la pelea es por la redistribución de escaños y la redistribución de presupuesto, ¿no? Y bueno, es muy correcto el pronunciamiento que sacó la CODE de Chuquisaca respecto a este conflicto, señalando de que ellos rechazan que se le vaya a quitar recursos a Chuquisaca, ¿no? Y claro, porque al fin y al cabo lo que se tiene es de que desde una política estatal, que no es nueva, o sea, no viene de más, viene de mucho antes, pero se conservó con el MAS, viene de la época de las dictaduras, incluso de antes con el MNR, toda la época del neoliberalismo, de promover el crecimiento bueno, de regiones como Santa Cruz, ¿no? Con una serie de privilegios para los grandes empresarios de Santa Cruz, los cuales se mantienen,
Y bueno, como el tema de que prácticamente no pagan impuestos las personas más ricas del país, o sea, lo que se conoce como la oligarquía terrateniente, los grandes latifundistas del país, ganaderos, solleros, etcétera, que prácticamente no pagan impuestos, gozan de subvenciones al diésel, para sus maquinarias, a la importación de agrotóxicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues realmente la burguesía, el sector empresarial más parasitario que tiene el país, que se beneficia plenamente del Estado, de toda Bolivia, del trabajo que se genera en toda Bolivia, y aportan prácticamente nada, digamos, al país, ¿no? Además que exporta su producción, ¿no? Y, bueno, frente a eso, eh, lastimosamente, bueno, eso ha generado de que genere un polo de atracción para migrantes en Santa Cruz, ¿no? Por cierto movimiento económico que se genera alrededor de esto, y lastimosamente esto va en contra de los municipios y departamentos más pobres, ¿no? Y bueno, y el censo va a significar que los municipios y departamentos más pobres probablemente reciban menos de lo que están recibiendo ahora. Y bueno, va a recibir un poco más Santa Cruz, y lo va a recibir, ¿y quién lo va a administrar? El gobernador, alcaldes, que ya hemos visto este mismo año escándalos de corrupción alrededor de eso, ¿no? Realmente es un engaño toda esta situación, y lo peor es de que todo este discurso y todo este problema del censo y toda la teorización, debate, que si el 2023, que la mesa técnica, que cuánto se tarda en hacer un censo, eh, el tema de cómo se va a hacer la redistribución para ver los municipios, toda esa discusión, bueno, todo eso ha abarcado a la opinión pública, los mayores medios de comunicación durante todo este mes. Durante todo este mes no se han discutido problemas mucho más importantes, los problemas centrales, incluso los problemas centrales que mucha gente engañada en Santa Cruz creen que se va a resolver con el censo, no se han discutido, ¿no? Justamente el problema de educación, presupuesto para educación, no se discute el problema de salud, que, bueno, durante todos estos años ha sido uno de los sectores más abandonados y uno de los sectores más necesarios por la población. Y el presupuesto, los abusos que sufren los trabajadores en salud, etcétera, ¿no? No se discute planes de empleo, la situación económica, ¿no? Que, como vemos, ¿no? O sea, tenemos muchos sectores en lo mismo que está viendo en Santa Cruz, perjudicados por este tipo de medidas y que no tienen alternativas, que viven al día, la economía informal, cuenta propias, etcétera, y no hay planes de empleo, no hay planes de desarrollo del país. Si vamos por el lado del sector campesino, es algo similar. No hay planes para el riego, para mejorar la producción campesina. Como veíamos en el tema anterior, todo el problema de que hay con el cambio climático, este año, en estos momentos, se está viviendo de forma muy aguda. Hay regiones que están con situación de sequía, se está perdiendo cosechas, se ha visto el incremento tremendo del precio de la papa, porque no hay un buen cultivo y no hay proyectos, no hay planes, no hay discusión, no hay paros cívicos, si quieren, sobre estos temas, ¿no? ¿Cómo se garantiza la soberanía alimentaria del país? ¿Cómo se garantiza que los trabajadores campesinos puedan tener sus ingresos y puedan garantizar la alimentación del país? Porque la oligarquía terrateniente de Santa Cruz, los ganaderos, etcétera, no garantizan nuestra alimentación, lo exportan prácticamente todo, ¿no? Entonces, esa es la situación, y eso no se discute. No se ha discutido las quemas y los incendios que han continuado, los avasallamientos en territorios y áreas protegidas que continúan, que nosotros los venimos denunciando. Ha habido incendios igual en el territorio de Tarija, hay incendios en sectores incluso de La Paz, eh, por lo general por avasalladores. Bueno, todo eso oculto detrás del manto del censo, ¿no? Y realmente es impresionante cómo tanto la gente del gobierno, las distintas facciones del gobierno, porque eso nuevamente sale a luz, la terrible pelea entre el sector de Evo Morales y el sector de Arce, que se pelean terriblemente, pero no dicen nada de estos problemas, de sus discusiones puramente sobre quién se va a hacer cargo de la sigla, quién va a tener los cargos, etcétera. Les vale absolutamente el tema de todos estos problemas, todas estas necesidades populares. De la misma forma pasa lo mismo con el sector de la derecha de Camacho, bueno, que también tienen sus pugnas con el rector Cuellar, que seguramente lo veremos de candidato para algo más adelante, el Comité Cívico de Santa Cruz, la Juventud Cruceñista, bueno, todos ellos, igual de la misma forma, todo es censo. Y toda la discusión del censo y una serie de conspiración que el gobierno niegue el censo, etcétera, etcétera, y se olvidan de todos los problemas, o sea, bueno, no es que se olvidan, sino que quieren tapar y quieren ocultar todos los problemas reales que tiene el país.
Y esto lo hacen porque al final la única discusión y la única diferencia que tienen con el MAS es quién gobierna, ¿no? Ellos quieren estar gobernando igualito que los demás, obtener sus beneficios de corrupción, como lo hemos visto un montón de veces, con un montón de escándalos, tanto en Santa Cruz, gobernaciones, alcaldías, como en los distintos ministerios del gobierno central, el gobierno de Evo Morales, etcétera. Y la pelea es eso, ¿quién se queda con esas migajas de corrupción para administrárselo el país y el Estado a favor de los poderosos de siempre? La oligarquía terrateniente está muy cómoda en todo este mes de paro cívico, manteniendo la producción en el campo, manteniendo sus exportaciones, pese a esa pequeña amenaza que hubo del gobierno, y las transnacionales, ¿no? Que, por ejemplo, siguen saqueando el tema de minería, han vaciado nuestros hidrocarburos en el país, dejando migajas, y bueno, que para ellas no hay paro cívico, ¿no? No hay ningún paro, no pasa nada, ¿no? Solo es el pueblo trabajador el que se perjudica con estas medidas. Bueno, es necesario que frente a toda esta situación realmente levantemos una alternativa desde el pueblo trabajador, desde los trabajadores, en contra de, tanto de masistas, derechistas, de las distintas características, distintos colores, ya será azul puro, azul con rojo, como acusan los demás a Arce, ya será verde, más verde, menos verde, entre camachistas y compañía, Juventud Cruceñista, etcétera, Mesa, que aparece también por ahí oportunistamente, y tenemos que rechazar todo eso y plantear una alternativa desde el pueblo trabajador que luche por lo que necesitamos, por realmente soluciones de fondo, para todos los problemas, para los abusos, los atropellos que se sufren en los temas de educación, en los temas de salud, por planes económicos profundos para generar empleo en el país, industrialización, expulsar a las transnacionales para que dejen de saquear el país, generar, bueno, todo el tema de la minería, lo que vemos con el tema ecológico, ¿no? Que eso se haga conscientemente desde el Estado y se garantice la preservación de los pueblos indígenas y de las áreas forestales en el país, ¿no? Las distintas áreas protegidas que tenemos, que no se vaya a explotar todo eso con un criterio extractivista que es de paso al servicio de intereses foráneos. Las transnacionales son las que explotan en general ese tipo de espacios. Y de la misma forma que solucione el problema de los trabajadores campesinos, que están en serios problemas año tras año con distintas situaciones, algunos años pues no les va tan mal, pero muchos años tienen grandes problemas, las sequías, eso justamente temas de migración, etcétera, que es necesario solucionar, y la única solución de fondo de eso es una revolución agraria que quita las mejores tierras del país, que ahora solo enriquecen y engordan a un puñado de familias en el oriente, que toda esa tierra sea expropiada y sea repartida con una revolución agraria para los trabajadores campesinos que garanticen además la alimentación de todo el país, para que no se garantice la alimentación del país con importaciones cuando en el país se puede producir todo lo que necesitamos para vivir. Pues bueno, eso tiene que ver justamente con el rechazo al paro cívico de Santa Cruz y la necesidad que tenemos de fortalecer y plantear una alternativa desde los trabajadores. Miguel, tal vez tú quieres comentar algo también sobre este tema. Y sobre el tema campesino, claro. Tú has mencionado el tema del incendio de bosques, ¿no? El incendio de bosques es un gran problema que está motorizado centralmente por la oligarquía cruceña, aunque tiene complicidades, obviamente, en los interculturales y otros sectores. Ahora, esto no es un problema nada más que de Santa Cruz. Los incendios de bosque causan sequía nacional. Hoy hay sequía. A esto se une la desatención a la economía agraria campesina, aunque hubo diferentes proyectos, el Fondo Indígena, etcétera, y antes otros, pero siempre fueron, o digamos, o terminaron en la corrupción, robándose los fondos, o muy superficiales en algunas zonas. Por ejemplo, no se han hecho las obras de aguas centrales que habían prometido hace más de 10 años, Comercocha en el caso de Cochabamba, que hubiera permitido tener más agua en el Valle Alto de Cochabamba, que antiguamente fue llamado granero de Bolivia. Esto está provocando esta sequía, esta situación del movimiento campesino, un abandono del campo, esto que mencionabas, la migración, y un abandono también de la producción porque no les da. Y esto generalizado. Es decir, por eso también se discute en el censo si las jurisdicciones campesinas tienen población o no tienen población.
evidentemente tienen menos que antes, porque ya muchísimos campesinos no viven del campo, aunque sigan teniendo todavía una o algo, O van y vienen, viven, ¿no? van y viven más que nada en la ciudad vendiendo a lo que pueden vender, lo que sea, Claro. porque su tierra ya no produce o no les da o produce algo muy mínimo y entonces no pueden sostenerlo. Y este es un drama de Bolivia que el gobierno no le presta atención. Mientras que incentiva el agronegocio, le vende combustible barato, cuando la forma de recuperar la alimentación saludable para Bolivia eh, es justamente reactivar la producción campesina. Ese sería algo básico y eso requiere ayuda del Estado para que el campesino tenga donde quedarse. Ya ni hablar de los jóvenes en la zona de campesinas son todos gente mayor, ¿no? Casi no quedan jóvenes. Los jóvenes van de visita nomás, porque se van a la ciudad a hacer lo que puedan. Empiezan por ir a estudiar a lo mejor y después se quedan en la ciudad. Y esto, si bien es un fenómeno mundial, no es nada más que de Bolivia, pero en Bolivia es acentuadísimo, es decir, rapidísimo. En los últimos años, cada año, los municipios campesinos disminuyen de población. Entonces, claro, el censo ya del 2012, muchos se iban, campesinos que viven en la ciudad, digamos, volvían a su comunidad Sí. y estaban ahí. Ahora, por ejemplo, el otro día la Comunidad Ciudadana dijo que no, que tiene que el censo hacerse un día de semana porque si no, vuelven a las comunidades agrarias. Lo cual es cierto, ¿no? Es decir, gente Es que una vive en la ciudad política, vuelve a su comunidad para que la comunidad tenga más poquita recursos. producción y reciba algo de plata. Pero, pero esa es la discusión de Bolivia. Y eso está oculto, ¿no? Lo que parece que solo fue un problema del censo y el fraude, no, es un problema social y grave. Sí, no, muy, muy importante eso, ¿no? No, quería decir que me parece, o sea, eso que planteó Mesa realmente es, pues, darle la espalda al país, digamos, a la realidad del país y todo por un tema político, ¿no? O sea, justamente, pues, empobrecer más al campo, ¿no? Y quitarle, solo por un tema político, ¿no? Es como que abandonar todo el área rural del país. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el área rural vota por el MAS, entonces quitarle recursos, ¿no? Obligar a que, por ejemplo, todo este tipo de problemas que son reales, que son parte de la realidad boliviana, que la gente vive en el campo y vive en la ciudad al mismo tiempo prácticamente, para sobrevivir, no por gusto, porque es más bonito, por riqueza, digamos, ¿no? No tienen una casa de vacaciones, ¿no? Sino más bien son espacios de trabajo, ¿no? Hay temporadas donde van a trabajar al campo porque puede ser algo rentable, luego viven de lo que sea en en las ciudades, ¿no? Y es realmente darle la espalda a eso, ¿no? Y en general, tampoco es que haya una respuesta del MAS a toda esa situación, ¿no? Además, es una visión tecnocrática al final lo que plantea, ¿no? Cuando en realidad estos temas profundamente sociales deberían plantearse, o sea, ¿qué política se da a toda esta gente y a todas estas poblaciones que viven de esa forma, ¿no? ¿Qué política tiene el país para todas estas áreas rurales empobrecidas, que están en algunos casos quedándose sin población, ¿no? Y no dicen nada, o sea, no hay esa discusión, ¿no? Entonces, que el 23, que el 24, que si la ficha, que si el INE y nadie discute los problemas reales y de fondo del país, ¿no? Ni el más, ni peor del lado de Camacho, Mesa y compañía, ¿no? Y bueno, realmente es una posición, no, al final, digamos, son enemigos de los trabajadores, ¿no? Ambos, ¿no? Y es eso lo que se tiene que denunciar, ¿no? Eh, y claro, ejercen la violencia contra el pueblo trabajador de todas formas, ¿no? Lo que es un poco triste es cómo han logrado, digamos, toda esa movilización en Santa Cruz, que obviamente han arrastrado a sectores de trabajadores, de todo tipo, sectores populares, pero y totalmente engañados y confundidos, ¿no? Tal vez por un justo odio al MAS en el sentido de los abusos, atropellos, la falta de soluciones que sienten, pero
que por ese lado no va, digamos, por ese lado no van a conseguir nada, y peor de la mano de gente como Camacho y compañía, ¿no? Entonces realmente bueno, es lamentable y bueno, hay que condenar y sobre todo plantear una alternativa propia, ¿no? Porque de lo contrario, este tipo de problemas va a seguir. Y como se ha visto, o sea, con, bueno, de la mano de los cívicos, etcétera, de Santa Cruz y sus súbditos de los demás departamentos, y de la mano del MAS, no se soluciona, ¿no? Bueno, entonces, manteniendo la discusión sobre este tema del censo, es importante de discutir, bueno, este otro elemento